El Señor me rescató, me pudo sacar de lugares feos, ¿no? Donde pasaba momentos difíciles con mi esposa, con mis hijos que hoy están en este lugar. Donde me encontraba en las tinieblas, ¿no? Perdidos en la droga, en el alcohol, la fornicación. Y hoy le doy gracias a Dios porque, como dijo la hermana, después de 10 años nos reencontramos. ¿En dónde? En la casa del Señor. O sea, el Señor es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? Bueno, yo le voy a invitar que abra su Biblia. En el libro de San Lucas. No quería olvidarme, nosotros congregamos en Iglesia Venga a Nosotros Tu Reino. Se encuentra sobre Avenida Lamas. Nuestros pastores son Daniel y Claudia Villarreal y les manda sus bendiciones. Vamos a ir al libro de San Lucas. Perdón, el libro de Marcos, San Marcos. Capítulo 5. Vamos a leer del verso 22 al 23. Y cuando lo tengas, digan amén. Y se la comparto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. De ahí saltamos al 35, iglesia. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio, Padre, por poder, Señor amado, hoy participar, Señor, de compartir, Señor, una palabra para tu pueblo, Padre. Señor, te pido que seas tú hablando a través de mi boca, Padre, que seas tú, Señor, direccionando esta palabra a través de sus vidas, que sea de edificación, Señor, que sea de restauración, que sea de sanidad, Padre, para aquel que esté necesitando. Señor, yo te pido ahora, Señor, que seas tú bloqueando, Señor, echando fuera todo espíritu de confusión, Señor, todo lo que se quiera levantar en este momento, Padre, dejamos en tus manos, que seas tú, Señor, ministrando este momento, que seas tú hablando a través de mi boca y que seas tú llenando, Señor, de tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Bueno, el Señor puso esta palabra, ¿no? Una palabra poderosa, por decir. Acá estaba pasando Jairo, que era un principal de la sinagoga. Estaba pasando por un problema. Su hija se estaba muriendo. Y cuenta que cuando él fue, dice que Jesús estaba llegando donde él estaba, ¿no? Y dice que él no dudó
Dice que él fue Jairo. Dice, y uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, dice. Postrarse a sus pies, dicen que en ese tiempo era como representación delante de alguien, de alguien de un señorío, de alguien que se respetaba mucho en ese momento. Imagínense que él era un principal de una sinagoga y se postra delante de Jesús. Y dice que le rogaba mucho, ¿no? Que su hija estaba por morirse. Y dice que él le dice a Jesús, y Jesús le dice, bueno, llévame a tu casa. Dice que estaban yendo para su casa, ¿no? Y en el capítulo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestás más al maestro? Ahí es cuando nosotros nos postramos delante del Señor, ¿no? Cuando uno busca de Dios, cuando busca de Jesús, con algún problema, ¿no? Ya sea un problema de adicción, un problema de sanidad, una restauración. Y es cuando uno empieza a buscar congregarse, ir a las iglesias, empezar a orar. Y es cuando se levanta el enemigo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó de empezar a ir y decir, wow, pero si seguramente no iba a la iglesia estaba mejor? ¿Cómo puede ser que empiezo y se me levanta el enemigo? Porque acá le estaba diciendo que no moleste más al Señor. Es como cuántas veces nos pasó de que queríamos un milagro de Dios y siempre pasaba algo. Había una traba que no le permitía de que Él busque de Dios. Por eso a veces nosotros, juzgamos sin querer a aquel que por ahí no puede congregar o dejar un vicio, o dejar la droga, o el alcohol, o dejar de fornicar. Y a veces uno, sin saber, no sabe que a aquella persona le está costando llegar a los pies de Cristo. Por motivos como esta persona que se le levantó y le decía que no moleste a Jesús. Y a veces nosotros le ponemos el oído carnal, ¿no? A aquellas personas que el enemigo prepara justamente ese día que uno tenía que ver un culto, o justamente ese día que uno iba a leer la palabra, y pasa de que a veces se nos levanta, mismo en el hogar. ¿Cuántas veces nosotros en momentos difíciles en mi casa llegamos a la conclusión a veces de decir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy si antes en el mundo estaba mejor? Tenía mi vicio, tenía mi plata, no padecíamos. Pero nosotros hicimos lo que Jairo hizo, él insistió. Él esperó en Jesús. Porque le dice Jesús que él luego que oyó lo que le había dicho, no temas, cree solamente, le dijo Jesús. Y ese es el no temas el que tenemos que tomar nosotros en el camino de Dios cuando estamos esperando un milagro, cuando estamos esperando una sanidad, cuando estamos esperando un trabajo, una restauración. No temas, cree solamente. Y Jairo esperó a que el Señor vaya con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el camino de Dios, esperar a que el Señor a su tiempo haga la obra y no apurarnos, porque a veces nosotros cometemos el error de apartarnos por ese motivo, porque queremos juzgar a los demás y queremos que Dios actúe rápidamente con nuestras vidas, cuando los tiempos del Señor son divinos y perfectos, que es lo que nos cuesta a veces a nosotros entender, porque venimos de un lugar, de un mundo, ¿no? De donde nosotros cuando queremos algo, es un mundo donde nos manejamos con dinero, con poder, con amenazas, y nosotros estamos acostumbrados a eso.
y no a esperar en Jesús. Pero qué lindo sería esperar en Jesús y que a la vez esperar en Jesús, ver también cómo es bendecido el hermano, la hermana. ¿Cuántas veces vieron a una persona por primera vez llegar a los pies de Cristo? A la semana esa persona pasa a agradecer porque consiguió un trabajo, porque esa persona seguramente pudo salir de las drogas. Y a veces cuánto tiempo nosotros estamos en la iglesia y decimos, wow, hace poquito que recién empieza y ya está congregando, ya está agradeciendo. ¿Cuántas veces pasó? Y a veces decimos, wow, qué milagroso el Señor. Y a veces decimos por dentro, ¿no? ¿Y yo cuándo, che? Yo tengo mi silla, hace 6 años que congrego, ayuno, diezmo, ofrendo, y cuántas cosas más a veces que uno hace y ve el milagro, ¿no? Pero acá Jairo nos enseña de que nosotros tenemos que ser pacientes en el Señor. Mire que cuando yo empecé a leer, me salté del 23 al 35. Hay 10 versículos que no lo leí, que habla de la mujer que padecía de flujo de sangre, que estuvo por 12 años, ¿no es así? Estuvo padeciendo, malgastó todo lo que tenía. No solamente eso, seguramente habrá ido a brujos, habrá ido a hechiceros, habrá ido a todos los lugares y no pudo sanarse. Y ella escuchó también que venía el Señor. Pero si usted lo lee, empieza hablando de Jairo. Y es como que en la historia se mete. Y dice que esta mujer trata de tocar el manto del Señor. Y dice que ella decía que con solo tocar su manto, ella iba a ser sana. Y yo creo que cuando el Señor dice que sintió salir poder de su vida, de su cuerpo, que les preguntaba quién me tocó, porque sintió salir poder, yo creo que no sé si también sintió salir poder, sino que sintió que alguien la tocó con fe. Y yo creo que Jairo en ese momento, ¿a qué voy con esto, no? Imagínense ustedes, Jairo, y están esperando que vaya por su hija, y justo aparece esta mujer y le toca el manto, y empieza el Señor a preguntar, y todos mirando, ¿y quién me tocó? Y yo creo que Jairo habrá estado nervioso, porque no lo cuenta acá cómo Jairo estaba esperándolo al Señor. Pero sí dice de que esta mujer fue sana. Y yo creo que Jairo se gozó en la sanidad de esa mujer. ¿A qué voy con esto? Que esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando viene alguno por primera vez. Porque el milagro en ese día, yo creo que iba a ser, y en ese momento, para Jairo. Y ocurre esto que pasa a esta señora y necesita que el Señor la sane. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender de Jairo. De esperar en Cristo. Porque yo creo que si Jairo no hubiera esperado, cuando vino de la sinagoga esta persona y le dijo que no moleste más al Señor, yo creo que ahí él dice tener razón. Yo lo estoy esperando y viene ella y le toca el manto. Yo creo que algunas veces nos hemos preguntado eso, de ir y ver los milagros ahí que el Señor hace en el momento y nosotros estamos ahí esperando. Bueno, pero Jairo dice que él esperó y seguramente se habrá gozado de los milagros que hizo el Señor en ese momento. Por eso dice que nosotros tenemos que bendecir y seremos de bendición. El Señor nos enseña que tenemos que ser pacientes, como dice su palabra, pacientemente esperé en Jehová y él escuchó mi clamor. Qué tremendo, ¿no? Porque Jairo, cuando el Señor le dice, no temas, cree solamente, el Señor es perfecto. Yo creo que cuando Él le dijo, no temas, habrá visto que Jairo en ese momento se habrá desesperado. Mirá lo que dice más adelante. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino
a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Ahí también nos habla el Señor y nos dice que nosotros tenemos que ser pacientes y sacar toda la gente incrédula que a veces nos hace de tropiezo en nuestra vida. No solamente en nuestra vida, sino en el camino del Señor, que a veces nos dicen: ¿para qué vas a la iglesia si seguís igual? Esa gente estaba llorando, seguramente yo creo que el médico ya le había dado la orden de que la niña iba a estar, digamos, ya la iban a enterrar. Vaya a saber, ¿no?, lo que pasó en ese momento. Porque había gente a los gritos, llorando desconsoladamente. Y el Señor, para poder obrar en su casa, tuvo que hacer que se vayan todos. ¿A qué vamos con esto? Nosotros, para que el Señor pueda entrar en nuestro hogar o en el milagro que estemos necesitando, tenemos que sacar la incredulidad. No tenemos que ser mediocres. Tenemos que creer plenamente en el Señor. Tratar de escuchar a nuestros pastores, tratar de escuchar a los líderes y no abrir el oído carnal, porque yo creo que si Jairo se hubiera puesto mal por ver a esta gente, yo creo que el Señor no iba a hacer la obra en ese lugar. Le pasó a Jesús cuando volvió a su pueblo donde lo vieron nacer. Le dijeron: ¿aquel no era el hijo del carpintero? Y dicen que Jesús fue el único lugar donde él no pudo hacer milagros, porque había incredulidad, porque la gente no creía. Y eso es lo que a veces nosotros queremos que el Señor nos cure en el momento, queremos que el Señor nos restaure en el momento. Nosotros queremos ponerle límites a Dios. Y acá la palabra nos dice que tenemos que salir nosotros de esa incredulidad, de dejar que el Señor entre con todo nuestro hogar. Él quiere un hogar limpio, sin llanto, no quiere dolor. Él quiere entrar a tu hogar y dice que Él va a restaurar todo lo que vos querés, lo que tu corazón anhela. Y se burlaban de él, dicen. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Por eso el Señor me daba esta palabra, y en la porción de la que recargo es el no temas, cree solamente. En esta noche el Señor nos dice que creamos. Yo les voy a contar un poquito de mi testimonio. Mi hijo hoy cuenta con 12 años de edad. Él con solo 9 años creyó en el Señor. Era el único que iba a la iglesia. Cuando yo me oponía, cuando yo me peleaba con mi esposa porque no quería que le laven la cabeza, decía que ahí me lo van a cambiar. Yo estoy esperando un River Boca y ¿cómo puede ser? Él no va a ir. Yo ya veía que no iba a ir. Y él con tan solo 9 años congregaba igual. Él se iba a escondidas, a veces los viernes, porque eran viernes que yo llegaba tarde, los viernes había reunión de hombres y eran los únicos días que por ahí él podía ir, y dicen que él me ponía en oración. Él ponía en oración a su padre con tan solo 9 años, a su hogar, a su familia,
Y él creyó en Jesús. Él me puso en oración a su hogar, y con tan solo 9 años él creyó. Por eso el título para mí de esta prédica es "No temas, cree solamente". Y yo no creía, por eso no quería. Imagínense que a mi suegro un día lo va a buscar un sábado para llevarlo a escuelita, y le digo, no va a ir porque ahí me lo van a cambiar, no, pero van a compartir una chocolatada, no. Y le terminé echando. Y en ese momento me acuerdo de mi señora, decía que no puede ser. Yo decía, yo no quiero que lo cambie. Pero sabemos que Dios es perfecto, ¿no? Porque Él tenía todo preparado seguramente para que sea Él usado por el Señor. Llega un viernes, yo trabajé muchos años en Capital, muchos años desde chico, y estaba en un trabajo donde empezó a haber conflictos, donde se me empezó a levantar el hermano del dueño, y era o irme o aguantarlo, y en ese momento mi vida no quería aguantar a nadie. Era una persona que tenía que decidir en el momento. Imagínense, hasta lo invité a pelear y decidí irme. Yo agarré y le dije, ¿sabes qué? Yo renuncio, pero vos me pagás todos los años que yo trabajé, listo. Y yo me vine a mi casa. Era un viernes, me acuerdo, y estaba con droga encima, y en ese momento era un viernes más o menos aproximadamente a esta hora, un poquito más tarde, y había algo en mí que me decía que no me tenía que drogar, y algo que sí, algo que no estaba incómodo, estaba nervioso, muy nervioso, no sabía si la decisión que había tomado nunca me había pasado era lo correcto. Y le digo, él estaba sentado, le digo, tenés que ir a dormir porque mañana jugaba al básquet. Y él me dice, ¿vos estás bien, papá? Me dice, yo te veo raro. Sí, le digo yo, andá a dormir. Imagínense, no quería que nadie se entere aparte. Me dice, ¿no me dejás que te ore? ¿Y cómo es eso? Yo te llevo mi pieza, vos te sentás en la cama, yo te oro, me dice, vos cerrás los ojos nada más. Y yo recuerdo, hermanos, esa noche cuando él empezó a orar, era palabra de Dios sobre mi vida. Él empezó a ministrarme, recuerdo, y de ser yo una persona, digamos, mala, no quería llorar. Y sentía algo como que venía de acá despacito, un nudo en la garganta, y ahí empecé a llorar. Recuerdo de haberle mojado la cama, y él escuchaba que le decía, Señor, te pido por la vida de mi papá, que seas tú cambiándolo, Señor, sacándole, Padre, todo lo malo que él está llevando, que tú lo hagas una nueva criatura. Amén. Y en ese momento sentí un fuego en mi cuerpo y me desvanecí llorando. Y yo creo que en ese momento el Señor lo preparó con tanto amor, ¿no? Imagínense yo negándome a que él vaya a la iglesia. Termina de orar, me seco rápido. Digo, bueno, tenés que dormir, así. Y me dice, papi, te invito a la iglesia. No, hijo, no, eso no es para mí, no. Andá a dormir mañana. Esa noche, hermano, dormí como un bebé. Me dormí todo, hasta soñé, imagínense. Antes soñaba pesadillas. Y me levanto ese sábado, recuerdo, iba con una persona familiar, iba armando un cigarro de marihuana. Y le comento, che, no sabés lo que me pasó ayer, algo loco. Le cuento, me dice, wow,
Encima le digo, me invitó a la iglesia, yo burlándome de mi hijo. Tira el auto a un costado, frena, me mira y me dice, ¿sabés lo que yo daría por conocer ese Dios? Por escuchar palabras de ese Dios que tanto hablan. Y vos te estás negando una invitación a tu hijo, de que Él te quiere restaurar, seguramente Él quiere que vos cambies. ¿Qué te está pasando? Y este era peor que yo. ¿Sabés que tenés razón? Y me pegué la vuelta y le digo, hoy nos vamos a la iglesia. Vamos, llévame a tu iglesia, decir a mamá. Y recuerdo ese día, era como decirle a un chico, hoy vamos a Disney. Una alegría tenía este chico. Y allá vamos, me acuerdo, el pastor en la vereda, recibiendo a la gente. Pastor, lo traje a mi papá. ¿Se acuerda que por él oraba? No creas. Cree solamente, no temas, cree solamente, dice así. Y ahí entré, ahí me recibieron los hermanos, ahí me abrazaron, ahí me consolaron, ahí estuve alabando al Señor. Ese día parecían 6 horas ahí adentro de una iglesia. No veía mal la hora, pero el Señor seguramente fue trabajando minuto a minuto con mi vida. Y ahí aparece uno y me dice, negro, ¿qué haces acá? Me trajo mi hijo. Wow, vamos a jugar a la pelota, tenemos un partido. Y así también ahí, usted es el papá de Ezequiel, tremendo siervo, su hijo. No sabe lo que oraba por su vida. Y así todos venían y me felicitaban por el hijo que yo crié. Pero yo los quería de otra manera. Yo no lo quería cristiano. Pero él se escapaba, su madre le preparaba el saco y él se iba con su Biblia bajo el hombro y se iba con su abuelo a pedir por su padre. Mire si no hay que creer, con tan solo 9 años, él creyó. Y no solamente que creyó, sino que él está viendo los frutos. Él tiene no solamente al Padre restaurado, sino que al hogar. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, forzarnos. Porque la palabra no habla solamente de gente grande que predique. A mí me tocó predicar el sábado pasado a los jóvenes y el Señor me daba Jeremías en ese momento. Con Jeremías solamente con 18 años fue usado por el Señor. Josías con solo 8 años fue levantado como rey. David con solo 17 años pudo vencer a un gigante. Así que imagínense si los jóvenes de acá no van a poder vencer. Yo me gozaba porque al ver tantos jóvenes llorando, ¿no? Yo me acordaba de lo incrédulo que era, de no poder dejar a mi hijo. Por eso nosotros tenemos que abrazar a ese hijo, a ese varón, a esa criatura que viene de la calle, porque seguramente viene con problemas como él y peores. Por eso yo sé que el Señor preparó esta palabra y la voy a terminar leyendo el último versículo, que tomando la mano a la niña le dijo, Talita Cumi, que traducida es niña, a ti te digo levántate. Yo no sé hoy cuál es tu niña muerta. No sé si es una enfermedad, no sé si estás pasando por hambre, no sé si te abandonaron, no sé si estás esperando un trabajo. Hoy el Señor le dice a ese problema que vos tenés, Talita Cumi, a ti te digo levántate. Hoy seguramente podés entender esta palabra, ¿no? Porque ellos veían una niña muerta y Jesús
veía vida. Hoy capaz estás pasando por necesidad, está viendo tu alacena vacía, el Señor la está viendo llena. Seguramente hoy estás viendo las facturas que no podés pagar y el Señor lo ve pago. Hoy seguramente tu esposa no está contigo y el Señor le está dando la libertad para que esté contigo. Gloria. Hoy seguramente estás viendo una enfermedad, unos resultados donde el médico te dijo que no vas a vivir más. Como la hermana oraba del hermano Benito, el Señor está viendo la sanidad en su vida. Y así con muchos problemas. Así con muchos problemas. Imagínense que yo después de eso, de empezar el camino de Dios, de tener una vida de donde podía hacer lo que quería con plata, íbamos de vacaciones, 3 semanas disfrutábamos 2 días, de tener una vida de allá arriba, pasamos a tocar fondo. Pero qué lindo es tocar fondo y que te levante el Señor. Amén. Qué lindo es empezar el camino de Dios de cero, porque yo empecé con media pata yesada, empecé sin trabajo, empecé sin dinero, empecé de cero. El 4 de agosto de este año hizo 3 años que conocemos, que congregamos los 4. Y fue doloroso, hermano. Hoy seguramente ustedes nos ven y dicen, wow, esta familia la pasamos malísimo. Hubo casi separación, porque yo tenía acostumbrado a mi familia a que no padezcan, a que tengan una vida de lo que necesiten se le compraba. Y el Señor cuando escoge a sus hijos, Él dice que los pasa por fuego. Dice que Él lo empieza a procesar como el oro. Y ahí Él lo empezó a moldear, como el alfarero dice que moldea. Y Él empezó una nueva vida con nosotros. Pero nosotros creímos. Nosotros esperamos como Jairo, así como Jairo esperó y vio el milagro. Imagínense, yo era portero en mi iglesia, no tenía trabajo. Y a mí mi familia me decía, que no congregan, ¿cómo podés servir a Dios si no tenés trabajo? Y yo les decía, si ustedes supieran lo que Dios hizo con mi vida, yo todavía le debo, soy deudor de Dios. Él me sacó del pueblo de Egipto y gracias a Dios pude pasar por el desierto y Él nos sustentaba. Nosotros, estando en la iglesia, yo siendo portero veía gente por primera vez, como le decía, y gloria a Dios por ese hermano. A la semana pasaba y agradecía, decía, conseguí trabajo. Y yo ahí estuve 1 año y medio desocupado, cuando trabajé toda mi vida. Pero no solamente no hizo pasar hambre el Señor, sino que pasamos por momentos de enfermedad, pero pudimos resistir la tormenta, pudimos soportarla. Empiezo con un emprendimiento a vender milanesa de pollo. Imagínense, era casi empresario, era vendedor en Curtiembres, y el Señor me llevó a vender milanesa de pollo. Y yo decía, bueno, es lo que el Señor me puso, vamos a vender milanesa de pollo. Y ahí empecé. Imagínense que tuve que llamar a un hermano que vivía en el sur, vivía en provincia acá, por Rafael Castillo. Él vino, me enseñó a cortar el pollo para que yo aprenda a hacer milanesa. En un momento teníamos negocio con mi esposa, carnicería, y no recordaba, había pasado tantos años que no me acordaba cómo cortar un pollo. Y yo recuerdo que mi hermano viene, es el mayor, y entra y le dice a mi esposa, ¿qué le pasó a tu marido que no quiere tomar vino, nada, chicos? Y Cristo lo cambió. Sale, che, yo quiero conocer al Cristo tuyo. Y ahí le prediqué, fue mi primer prédica. Yo me acuerdo, leía a David y él se entregó a Cristo.
Hoy en día le sirve él, su esposa, su hija danzarina. Imagínense si el Señor no tenía propósito. No solamente eso. Esta persona que me para y que me dijo, cuando le comenté lo de mi hijo, esa persona hoy también congrega con nosotros. Imagínense si el Señor no tiene propósito cuando uno espera. Bueno, un año vendiendo milanesas, Sandra, ¿no? Año y medio. Y yo dije, bueno, este va a ser mi futuro, el futuro de mis hijos. Y yo recuerdo de ir kiosquito por kiosquito, ¿no? Y le decía, disculpe, buen día, vendo milanesa de pollo. ¿Y cuánto es el mínimo? Y 5 kilos. No, bueno, le vendo 1 kilo. Y había veces que vendía 1 kilo de milanesa, 160 pesos. Y así el Señor me empezó a enderezar, a aprovechar y darle gloria a Dios por ese pesito. Empecé a ofrendar, empecé a diezmar. Y llega un momento de que hasta hacía de cortar pasto. O sea, los que me conocen sabían de que yo siempre estuve bien económicamente y llegaba hasta a cortar pasto para poder comer. Y yo recuerdo un día me voy con mi hermano, él termina de estudiar, se hizo unos currículos y me dice, hermano, me acompañás, tengo que ir a entregar unos currículos acá por la estación. Y le digo, bueno, me queda de paso porque yo trabajaba en un tallercito de electricidad a unos jubilados. Le arreglaba la lamparita. No me daba mucho, pero bueno, me debían y tenía que ir a cobrarle junto ese día. Y voy. Y cuando estábamos yendo, Julián Martelli, 197, me dice, che, este cajón de pollo está barato, ¿eh? ¿Cuánto? Y yo lo pagaba más caro. Bueno, a la vuelta vamos, le digo. De paso dejamos un currículum y preguntamos a ver si están necesitando gente. Y vamos. Y ahí cuando entramos, me atiende un encargado y le comento, mire, mi hermano está buscando trabajo. ¿Tiene experiencia? No tiene experiencia. Pero bueno, se adapta a cualquier cosa, que sea para barrer. Está bien. ¿Y vos para qué lleva el cajón de pollo? No, yo vendo milanesa. Yo no quería hablar lo mío porque yo ya estaba con lo mío. Había aceptado lo que el Señor me puso. Y me dice, ¿y no querés trabajar vos? Pero yo vendo milanesa. ¿Pero sabés cortar pollo? Estoy buscando un pollero. Bueno, vengo el lunes. Voy el lunes. Y allá cuando voy el lunes me dice, no me acuerdo. Habíamos hablado un viernes. Vení mañana, me dice. Bueno, voy mañana. Voy el martes. Venite temprano, con ropa blanca. Y allá voy. Imagínense que fue mi hermano a mi casa a enseñarme a cortar pollo. Y ese día el Señor, no sé, era Messi cortando pollo, por decir. Cuestión que le gusté cómo trabajé. Llega la tarde y me dice, me da la mano, trabajamos de lunes a sábado, de 6 a 3. Gloria a Dios, dije yo. Conseguí trabajo, pero yo no quería dejar lo mío. Bueno, voy contento. Justo ese día me tocó predicar para los jóvenes. Les cuento, gozoso ahí porque había conseguido un trabajo. Pero lo tenía en duda porque yo ya me había aceptado el trabajo que el Señor había puesto en mis manos. Y llega el fin de semana en el trabajo, de un martes a sábado, y me dicen, me llaman 2 personas, me dicen, ¿sabés que van a echar a 6 personas? Mucho gusto, son nuevitos, me dicen, entraste el martes. Y si echan 6, bueno, donde yo estaba en la parte de pollo éramos 4. Bueno, le digo, que sea lo que el Señor quiera, si Él me trajo a este lugar. Y en ese lugar, en los 4 días que estuve, le prediqué la palabra a los 4 que estaban conmigo. Uno era Pai, el otro era Teo, el otro chico se me reía y el otro por ahí creyó un poquito. Y yo recuerdo de, como vendíamos milanesa de pollo, en casa se comía milanesa de pollo y alita y nada más. Esa era nuestra comida de todos los días. Y yo llevaba mi viandita y me acuerdo de este chico que practicaba la religión, venía de Merlo y no tenía para comer. Y yo le convidaba, ¿no? Y oraba yo ahí en ese momento por la comida. Me miraba, ¿no? Nunca quiso escucharme. Le he prestado la sube porque sabía que viajaba de la rotonda, se iba caminando todos los días. Llega el sábado y
me dice, estos muchachos me saludan, viene el dueño con el encargado, y le digo, bueno, mucho gusto por todo, le digo, ahí recién los chicos me contaron. No, me dice, nosotros vimos algo en vos y queremos que vos seas el encargado de esa zona, me dice. 6 personas se van a ir en este día y contamos con vos. ¿Puede ser? Gloria a Dios. Y salí ese sábado, salí afuera y lloraba porque ahí sentí el poder de Dios, que el Señor existía, ¿no? Porque me mostró, y a la vez lloraba por esta gente que estaba necesitando el trabajo. Pero dije, el Señor hace las cosas como Él quiere, ¿no? Así que lo que pasó fue que seguí esperando, seguí haciendo mi trabajo, y pasó un encargado, pasó otro, y llegó un momento, después de 4 meses, me dice el dueño, bueno, mira, esta persona renunció porque lo encontramos robando. Me dice, mañana no vengas más con bota, vas a ser el nuevo encargado del frigorífico. Y hoy hace 1 año y medio que estoy encargado de ese lugar. Mire si el Señor es perfecto. Mire si yo no hubiera esperado y yo me hubiera quejado del milagro de la mujer que padecía de flujo de sangre y no hubiera esperado como Jairo y hubiera quejado, hubiera dicho, Dios, ¿por qué si yo estoy soportando tanto y esta persona que viene? Y esta palabra nos enseña cómo nosotros tenemos que soportar y esperar en el Señor. Porque el Señor hace las cosas como Él quiere. Por eso yo le animo, si ustedes están pasando por momentos, digamos, de lucha, de guerra, problema de matrimonial, por decir, yo no sé por qué estás pasando en esta noche, pero el Señor sí sabe. Y Él en esta noche quiere que vos esperes. Él quiere sanarte, Él quiere ayudarte, Él te quiere hacer trabajo, Él quiere restaurar tu hogar, pero el Señor te dice que solamente crees y verás su gloria. Así que bueno, queridos hermanos, esta es la palabra que el Señor me dio. Le voy a estar pasando a su pastor para que termine de bendecirlo. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor?